Especiales HJCK. Literatura. Hablamos con Sandra Pulido, publisher de Tinta, esta experiencia que llegó a Colombia hace casi un año y hoy tiene más de 1.000 suscriptores, donde mes a mes reciben una caja con un libro, una revista y otras sorpresas encomendadas por un gran curador como Leonardo Padura o Mariana Enríquez o Elena Poniatowska. Sandra Pulido nos cuenta de qué se trata esta experiencia, cómo llegó a Colombia y cómo todos los que estamos escuchando esta entrevista podemos hacer parte. Bueno, Sandra, yo quería comenzar pues ya sabemos que Tinta es pues este club de libro que lleva a las personas, a sus suscriptores, digámosle así, una caja mensual con una sorpresa literaria recomendada por un gran curador literario. Pero yo lo que quiero es hablar a puertas de que se cumpla un año de esta, digamos, de esta iniciativa aquí en Colombia, porque ya sabíamos que en Brasil se había realizado. ¿Cuál es este primer balance de estos 12 meses, es decir, de estas 12 entregas de Tinta? Bueno, pues primero, gracias por este espacio. Es una alegría inmensa estar compartiendo con ustedes y contigo, Camila. Es un balance muy positivo. Pues somos más de 1.000 suscriptores en este momento que todavía no llegamos inclusive como a los 12 meses. Estamos en más de 100 ciudades del país y en lo personal ha sido muy satisfactorio porque en mi recorrido como editora, como directora de proyectos culturales de la Feria del Libro de Bogotá, este ha sido un ejercicio de compartir con los lectores y las lectoras, escucharlos, tener una retroalimentación viva, permanente, sentir esa sed de compartir con otros, de seguir leyendo, de seguir descubriendo autores, libros, universos literarios. Creo que se me caen estas ideas también de que en Colombia no se lee, ¿no? Hay muchas personas diversas desde, pues, Dos Quebradas, perdón, Dos Estrellas o Circasia hasta, por supuesto, Ibagué, Barranquilla, Bogotá, Medellín. Personas que pueden trabajar en temas culturales hasta financieros, ¿no? Que dicen trabajo 12 horas al día en la oficina, pero saco tiempo para leer porque es mi mayor placer. Hemos tenido algunos invitados interesantes, reconocidos, maestros, profesores de literatura o de autores específicos que nos han acompañado en nuestros encuentros donde compartimos la lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de María Luisa Puga, que fue nuestra entrega del mes 3, nos acompañó Irma López, que es experta en la obra de María Luisa, pero esta mujer decía, sobra decir que es decana en la Universidad de Michigan, si no estoy mal. Yo no sabía que existían como facultades de lo mejor de las demás facultades, ¿no? Es una facultad que tiene lo mejor de toda la universidad. Y ella decía que es esta maravilla de lectores, ya quisiera que mis estudiantes tuvieran este nivel de profundidad, de apreciación, sí, como de entendimiento de lo que se está leyendo, que también es otro de los temas que siempre se habla sobre la comprensión de lectura de los lectores. Entonces, ha sido muy gratificante, creo que hay allí una oportunidad enorme para seguir encontrando personas que se quieran sumar, compartir. También tenemos encuentros presenciales donde tomamos agüita, café o vino y por el simple hecho de conocer a alguien que tiene un interés como tú sobre libros, sobre autores, pues ya también te da un tipo de personas que tienen intereses con las cuales tú, chévere, tienes algo por compartir o por aprender. En el primer encuentro presencial que tuvimos, que fue sobre el pianista Manuel Vázquez Montalbán, muy generosamente el embajador de España nos permitió hacer una presentación y nos ofreció él un cóctel. Tuvimos de invitado a Jaime Arracó hablando sobre la obra de Manuel Vázquez Montalbán y sobre este libro en específico.
Y había un grupito de personas que se hacía pues en cada mesa que tenían y crearon grupos específicos de WhatsApp para salir, para seguir reuniéndose. Entonces, pues ha sido maravilloso que Tinta también sea como este mecanismo para que la gente se siga encontrando y compartiendo de otras maneras. Sandra, uno podría hablar, digamos, de aspectos logísticos con tener 1000 personas recibiendo estas cajas en tantas partes del país, pero a mí digamos que me impacta y quisiera que habláramos de esto específicamente de tinta, y es que en un momento donde todo el mundo, bueno, sí, como que está esta idea de que nadie lee, cual es realmente falsa, porque pues estamos viendo que desde los K-dramas que los chicos están leyendo, desde Mario Mendoza hasta Leonardo Padura que ustedes tuvieron, o Mariana Enríquez, como con su terror gótico, todo el mundo está teniendo cada vez como mayor capacidad de encontrar las historias que le gustan. Y en ese sentido, cuando uno es un lector, cuando le gusta la lectura, las recomendaciones se vuelven casi como hojas de guía. Por eso me interesa esa postura de tinta al tener estos grandes recomendadores, estos grandes curadores de libros que dicen, bueno, estos son los libros que tendremos este mes y cómo funciona eso, como si fueran además amigos, como si Leonardo Padura un día me escribiera por WhatsApp, Camila, léete este libro que te va a encantar, me gusta ese modelo. Sí, yo creo que es una de las cosas que hace más especial Tinta y es que, bueno, cuando a uno le gustan los libros y la lectura, pues uno va a los grandes, ¿no? Es como también, si tú eres una deportista, pues tú no te vas a entrenar con nosotras, te vas con los mejores para irte a entrenar. Claro. Entonces, pues, esta ha sido también como la inspiración de Tinta, es a quien no le gustaría leer lo que Leonardo Padura lee, lo que Mariana Enríquez lee, lo que Elena Poniatowska lee, y como que, cuáles son esos libros que guardan en su memoria y en su corazón, cuáles son esos autores a los que vuelven. Porque además, digamos, de los libros que ellos nos entregan, tenemos una sección muy chévere en la revista que se llama la biblioteca del curador o de la curadora. Luego, cuando el autor está vivo y llegamos a él, también tenemos esa sección donde nos comparten otros libros a lo largo de su vida, ¿no? Como el libro favorito de infancia, el libro que los hizo llorar, bueno, como otros tips de recomendación de lectura. Y es muy valioso. A mí, por ejemplo, las dos recomendaciones de Mariana Enríquez me sorprendieron muchísimo. Leí un libro que creí que jamás, yo creo que uno entra a una librería y yo nunca lo hubiera elegido, pero me divertí, me encantó y me lo devoré. Es el autor que, por cierto, vamos a tener el encuentro en estos días. Es un autor argentino que se llama Diego Mucio. Lastimosamente no circula fuera de la Argentina, él vive en Francia. Acaba de comprar los derechos también una editorial en España, entonces también sale en España. Y bueno, gracias a Tinta ha llegado a Colombia a los suscriptores. Y es la historia de un ingeniero británico en el periodo entre guerras, después de la Primera Guerra Mundial, que es llevado a un faro en alta mar al sur de la Patagonia, hacer como una revisión de eso. Eso también tiene un tema político importante como la presencia británica en Argentina. Pero digamos que habla de qué pasa en alta mar, donde en teoría iba a estar una semana y cómo va perdiendo la cordura, ¿no? Pero también hay un análisis de todo de todo lo que le queda, porque él participó en la Segunda Guerra, en la Primera Guerra Mundial, combatió, digamos. Y lo mismo el psiquiatra que lo trata. Entonces también hay una aproximación a las enfermedades mentales, a los tratamientos eh, y a los temas de la locura que yo nunca lo hubiera tratado, nunca me iría, me quedó clarísimo que nunca me iría a un faro en alta mar, jamás. Pues es que no sé quién ¿no? ¿Quién acepta No, esa ¿quién lo idea haría? tan, ¿no? Pero tanta gente que en realidad sí lo hizo. Y ahí hay un trabajo también con unos diarios del habitante que estaba antes en el faro, luego los mismos diarios del ingeniero paciente, que es el que termina perdiendo la cordura. Pero fue fantástico, fantástico y afortunadamente pues vamos a poder hablar con el autor y los suscriptores van a poder conversar y hacerle preguntas al autor. Y al otro lado de este libro puso a Coetze con La Edad de Hierro, que es, que es hasta hoy mi libro favorito de lo que hemos publicado. Es una extensa carta de una madre a su hija que acaba de ser desahuciada de cáncer en los huesos, pero que al mismo tiempo, digamos, es como que
esta noticia le abre los ojos y le permite ver toda la situación social de su país con el apartheid, y lo que están viviendo los jóvenes víctimas de violencia, de discriminación, de racismo, por supuesto. Ella como mujer blanca intenta mostrar su compasión y sigue siendo también discriminada por los negros. Claro. eh, pero bueno, dos libros maravillosos, gracias a Mariana Enríquez. Juno también, bueno, no todos nuestros curadores nos han regalado lecturas maravillosas y casualmente, que es también una de las ideas de Tinta, a la fecha solo uno estaba disponible en unas librerías, escasas librerías independientes de Colombia. Entonces estamos también llenando unos vacíos de grandes libros y de grandes autores, porque te estoy hablando, mencionando a Coetzee, a Toni Morrison, Claro. ¿no? Que no, a María Luisa Puga, que no la conocen mucho, pero es una gran autora mexicana, que no hay otra forma de leerla. Y luego está también ese componente de leer en comunidad, que enriquece un Exacto. montón la lectura. Exacto, yo creo que durante la pandemia, que la gente pensó que nos íbamos a abocar al libro digital, sucedió al contrario, ¿no? El papel nos llamó más y entonces la posibilidad de que Zoom, Skype, bueno, Teams, la herramienta que tuviéramos a disposición y ver a diferentes personas conectados en las mismas palabras que yo, pese a que no estemos físicamente conectados, estableció otras formas de comunicación con el libro, Sandra. Yo creo que claro, los clubes de lectura y los clubes de escritura han existido durante milenios. Uno se imagina las bibliotecas siempre es con clubes de lectura alrededor, pero yo creo que la actualidad ha generado unos clubes de lecturas donde el lector es mucho más interventor, es decir, hay una lectura más activa, hay una lectura más propositiva dentro de los textos y lo que yo creo de Tinta y es que te arma este paquete en donde no solamente viene el libro, sino que viene la revista, es una conversación transversal, una metaconversación, diría Borges, sobre la literatura. Y hablemos de eso, Sandra, cómo se prepara cada caja, cada edición, cada mes, porque si bien uno dice las portadas son preciosas, los diseños son preciosos, también hay una configuración específica dentro de la caja. Sí, bueno, en la caja viene la novela en una edición tapadura absolutamente cuidada y preciosa, y yo que estudié comunicación con énfasis en editorial, es como el proyecto soñado, ¿no? Como lo que uno sueña en grande cuando quiere ser editor y decir, quiero publicar libros así. Entonces, desde ese cuidado editorial pasa por todo eso, por elegir la fuente, el tamaño, la caja, el papel, la guarda, el diseño del que tú hablas. La revista que acompaña el libro y vienen en un estuche, para que cuides y guardes el libro en la biblioteca. Y vienen regalitos de vez en cuando muy del universo literario. Empezamos con una bolsa, luego con un diario de lectura que la gente amó para empezar el año, y toda esa creación editorial también la hacemos nosotros, la hago yo como publisher de Tinta. Hicimos también unos portavasos con frases de los autores que ya hemos publicado, de los libros que hemos publicado. Y la revista creo que tiene una oportunidad enorme porque además, pues con la falta de publicaciones o de contenido literario, de crítica editorial y literaria en el país, que lastimosamente hemos perdido, creo que la revista de Tinta también se convierte en un objeto muy valioso. De hecho, hicimos una encuesta y el 97% de la gente que recibe la caja literaria lee la revista. Wow, sí. En varias conversaciones de la gente dice, bueno, la leo primero, nosotros avisamos si llegaron un spoiler, pero ponemos en contexto, porque nosotros tenemos arquitectos financieros, yo les decía, no, esto no son literarios y no tienen ni idea, y eso me encanta, porque es Genial. que creo que muchas de las cosas que aleja a la gente de la literatura es ese elitismo literario y cultural que vive en Colombia y en otros lugares del mundo, que aleja a la gente de este gusto por la lectura, ¿no? Entonces, hay una autora, ¿no? Una filósofa estadounidense que dice que leer no necesariamente nos hace mejores personas. No leer puede ser una garantía de que sí, pero esa sensación de decirle al otro, ay, ¿no te has leído Cien años de soledad? ¿No te has leído El Quijote? Tinta no tiene esa actitud frente a los lectores, y hay doctores en literatura también, ¿no? Hay rectores de colegios de otras ciudades como Valledupar,
donde además quieren tener una participación más activa para que Tinta pueda hacer esa oferta cultural y literaria. Entonces, en la revista procuramos poner un contexto de quién es el autor que estamos publicando, un poco hablar del libro a modo de reseña, sin hacer spoiler, y por ejemplo, el primero que fue Reflejos en un ojo dorado, que es un libro de 80 años con más de 80 ediciones en distintos idiomas, hicimos como un mapeo cronológico de las ediciones más chéveres a lo largo de los 80 años. Damos tips, datos curiosos sobre el autor o la autora que estamos publicando, pero mi favorita es un espacio que le damos a otros lectores como nuestros suscriptores que no son famosos, que no son profesores, que no son periodistas, sino que son lectores y vieras los textos que me llegan. O Claro. sea, bien escritos, con buena ortografía, súper sentidos. Hay una chica que se llama Catalina Arguello que hizo el texto de Balún Canán, donde la familia protagonista de esta historia son César Arguello y, ¿no? y su familia terratenientes. Y ella hizo un texto diciendo, pucha, no pude alejarme de mi apellido en esta historia, o sea, no fue tan bonito y tan sentido que me encanta que ese tipo de cosas pasen porque creo que para eso está la literatura. Mira, Sandra, que a veces cuando uno está en medios de comunicación o en como entidades, pongámosle así, que trabajan con la cultura, hay un poco de ensimismamiento porque uno siente que, bueno, que es un nicho pequeño, entonces te han convencido todo el tiempo, ¿no? Que la lectura es un nicho pequeño, que la música clásica ni se diga, que bueno, y cuando uno ofrece un montón de alternativas como para variar el público, para que todo el público que lee no es el mismo público, es decir, todas las personas que leen no son de Medellín ni de Bogotá, sino que hay un montón de personas, de diferentes tipos de personas que leen, lo mismo que ven cine, que les gusta el arte, pero cuando uno logra desactivar esa idea de la cultura solo para unos pocos, la cultura es como que tienes que tener ciertas herramientas ya establecidas para poder entrar a leer, logra que la gente se involucre mucho más con los procesos creativos y generen también eso. La lectura, así como colectiva de lo que me hablas, genera ganas de escribir. O sea, es muy curioso y no significa que vayamos a escribir, por ejemplo, Cien años de soledad o El Quijote, pero yo creo que estimular la creatividad en un mundo en el que estamos 90% del día en pantallas, también es un reto cumplido para Tinta, ¿o tú qué dices? Sin duda, mira que con el diario de lectura y también con el libro de la Edad de Hierro, que fue pues que es una larga carta de una madre a su hija, la editorial que yo hice en la revista hablaba justamente de escribir cartas y de qué pasa con nosotros cuando literal cerramos los ojos y pensamos en alguien para escribir cartas. ¿Hace cuánto alguno de los que nos están oyendo no escribe una carta de su puño y letra a alguien? ¿Qué pasa contigo cuando te tomas ese tiempo de digerir, interiorizar para luego crear a través Claro, de la palabra? Entonces, es una misión cumplida. Yo creo que por el diario, mucha gente llega a los encuentros de los miércoles de tinta con el diario, que le tenemos espacio. Y es muy abierto para que no sonara tan escuelero, em, pero tiene varios espacios para que la gente llegue y escriba y hable de los personajes y de qué les produjo. Entonces, la gente llega y abre su diario y ha escrito. No es la mayoría, pero la gente lo hace y yo creo que cuando uno se da la oportunidad es casi que una necesidad humana, ¿no? total, Para total. que pase por uno, pues la lectura y las palabras que nos están nutriendo. Fíjate que tuvimos nuestras últimas curadoras fue Kim Tui y ella me decía en la entrevista que salió en el mes anterior, en el mes 11 con un gran libro de Tim O'Brien que se llama Las cosas que llevaban los hombres que lucharon en español, The Things They Carried en inglés, sobre la guerra de Vietnam. Pero bueno, quiero volver al tema de ella como lectora. Y ella decía que debe ser la única escritora del mundo que no lee tanto.
¿no? Y me decía que este ejercicio con tinta le hizo darse cuenta, pues que sí lee más de lo que ella creía que lee, pero que además me decía, Sandra, para mí, yo leo bien. O sea, cada palabra, cada párrafo, yo me lo mastico y yo pasan cosas en mí con cada pedazo de lectura que yo tengo en mi vida. Y me puede tomar mucho tiempo terminar un libro. Y eso también está muy bonito y que también la Claro. gente entienda que existen distintas formas de leer, porque también tenemos, por otro lado, a Junot Díaz o a Laurent Binet que leen 100 libros para escribir uno, ¿no? Entonces, existen tantas personas como tantas formas de leer y de escribir, y creo que ese es otro gran logro de Tinta. Aquí no tienes que ser Claro. como nadie. Exacto, como lograr romper como ciertos estereotipos que hay alrededor de la lectura. Por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo con que muchas personas se pongan retos lectores y que, por ejemplo, lean más de un libro al mes y demás, pero también qué bueno estar decir, mira, hay gente que no lee tantos libros como se supone que debería y eso hace como es una plantación diferente. Si tú siembras, por ejemplo, una papa, a los 3 días tiene raíces, pero si tú siembras un jengibre se demora 2 meses y ninguno diría que el proceso está mal, ¿sabes? Como que a veces tendríamos que homologar o metaforizar más con de pronto las plantas. Estoy leyendo en este momento, Sandra, el sumario de plantas oficiosas de Fren, que lo publicó Luna Libros, y pienso en eso, como a veces queremos pensar que los humanos no tenemos representación en la naturaleza, sino simplemente la humanidad, cuando nuestros procesos son muy parecidos a los vegetales, a los minerales, a los animales. Y creo que si ya esto suena muy poético, creo que igual nuestros oyentes de la HJCK lo saben, pero crear este tipo de espacios como Tinta o los clubes de lectura en específico nos vuelven a esa idea pues de la plantación, ¿no? El libro también es una especie de riego, es una especie de riego para el cerebro que está todo el día tratando de crecer, ¿no? Tratando de dar frutos, pero necesita de ciertas vitaminas y de ciertas cosas que muchas veces nosotros mismos ni sabemos que la necesitamos, que a eso iba también Sandra, muchas veces uno puede pasar, me pasa a mí, por ejemplo, que leo todo el día y somos editoras y uno está como todo el día en este tema, pero a veces hay meses en los que no leo nada, 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 nada. Y cuando vuelvo a leer, es como cuando uno tiene mucha hambre, pero no sabía que tenía mucha hambre. Entonces uno lee y se acuerda de lo rico que es leer y que no necesitas nada, ofrecer nada tú. Es decir, simplemente abrir la puerta de tu casa y de tu cerebro. Y yo quisiera, Sandra, que me contaras, bueno, tienen 1000 personas, 1000 personas es un montón. ¿Cómo han logrado que 1000 personas abran la puerta de su cerebro dispuestos a que ustedes les propongan las lecturas? Porque una cosa también es ir y yo comprar mi sumario de plantas y otra cosa es que te lleven a tu casa un libro, sorpresa. Bueno, pues digamos que la idea surge de cómo se hizo y cómo nació en Brasil, que fue un emprendimiento editorial digital. Daniel y Tomás, que son los socios fundadores, vieron que se estaban entregando cajas de cerveza, cajas de vinos, y se inventaron por qué no llegar cajas de libros. Y digamos Claro. que para ellos en su momento el pensamiento allá fue mercadeo, e-commerce digital a través de venta de Instagram y como ofrecer a esa comunidad digital, que es un mundo de personas, porque todo el mundo tiene un celular, ¿no? En Colombia Total. casi que hay 2 celulares por persona, y a través de las redes sociales, que hay de todo, pues llegar por intereses, tú ya sabes pues que todos estos monstruos de la Sí. industria, perdón, de las redes sociales nos tienen súper mapeados, pues eso también se usa para lo bueno y para lo malo, pero en este caso, pues lo que Daniel, que en eso es el de marketing, o él es el jefe de marketing, el director de marketing, pues es experto en eso, en poder hacer campañas para hacerle saber a la gente que tiene estos gustos, en específico sobre libros, sobre literatura, y nuestra captación, digamos que ha sido en un 90% así, online, y un ejercicio de crear contenidos para explicar. Ya tenemos una persona de servicio al cliente que también nos ayuda a dar respuestas. Y nuestra primera gran apuesta
en Colombia, en esta nueva empresa, ha sido la Feria del Libro de Bogotá, ¿no? Que obviamente para mí era Ajá. un lugar súper importante de participación, de exposición, de Vale. conocimiento, de validación, de confianza, porque mucha gente inclusive que venía a la feria decía, sí, yo los he visto en Instagram, pero pues no sabía si era mentira y si era un robo, qué sé yo, como también hay muchos casos de, ¿no? Fraudes digitales. Y nos fue muy bien y vamos a participar ahorita en el Festival Gabo, estamos evaluando Fiesta del Libro de Medellín también, que pues obviamente yo soy amante de las ferias del libro, entonces pues me encantaría poder ir a todas, pero pues estamos evaluando cuál sí podemos participar o no. Digamos que estamos combinando esas dos formas de llegar a la gente online, que es la principal, cómo se creó el modelo y como hemos llegado pues al 90% de esas más de 1000 personas y ahora con acompañamientos offline, llamémoslo así, y, y mira que no ha sido tan difícil convencer a la gente, o sea, la gente llega, claro, al inicio nosotros hicimos una presentación, hay gente que me conoce también y eso también da un respaldo, saben un poco de mi experiencia alrededor de los libros y de la confianza que puede generar saber quién está detrás. O bueno, sí, que existe una persona que ha tenido experiencia editorial y ya no es ese contenido en la nube. Claro. Oh por Dios, qué forma Y como tiene de esto. lo abstracto también sepa personificarlo, también sirve un montón, ¿no? Como darle un cuerpo real, sirve un montón. Y eso es lo que hemos estado combinando. Seguiremos creciendo también con la retroalimentación de los suscriptores y suscriptoras con lo que quieran. O sea, por ejemplo, en el primer encuentro presencial que hicimos en Casa Tomada, que nos parecía súper chévere también llevar a otros espacios chéveres como librerías que puede que no conozca la gente. Hace poquito nos pasó que íbamos a hacer una entornamesa, pero llegaron, o sea, y confirmaron más personas de las que cabían en la librería, entonces nos tocó aplazarlo y vamos a buscar ahora, o lo vamos a hacer en el Gimnasio Moderno en la biblioteca, gracias a Federico, que es un gran aliado de todos, ¿no? Aquí también de esta emisora, a quien le agradecemos su generosidad siempre en toda mi vida, digamos que ha sido un gran aliado porque uno necesita en la cultura aliados, ¿no? O sea, eso también es Exacto. importante de reivindicar y esto también se hace, digamos, como entre amigos y entre gente que quiere promover esto y vivir de esto, ¿no? Pero fíjate eso, entonces no queremos generar una mala experiencia, que alguien se quede por fuera, necesitamos buscar un espacio más grande y lo vamos a tener. Pero lo que te iba a contar en la primera era, bueno, les pregunté a ustedes si quieren cafecito o vino. Entonces son detalles de fina coquetería que para mí me parece que hacen la diferencia. Y entonces, no, vino, por favor. Y yo, bueno, yo pensaba igual, me gusta disfrutar del vino y qué rico que se convierta casi que en ese encuentro un vinito con tinta. Em, y así vamos caminando, retroalimentándonos, buscando nuevos pues, curadores que son lectores que queremos y admiramos. Tenemos dos grandes sorpresas de inéditos a propósito también de lo que estabas diciendo, porque una de las experiencias más valiosas para ellos también fue darles a los suscriptores libros que no han sido vistos y que es el primer lugar, el lugar de nacimiento de esos libros en Colombia. Iba a pasar con el mes 12 y el mes 13, no sabíamos si celebrar el 12 o el 13 y decidimos los 2 meses, Hacerlo ambos. decidimos hacerlo ambos. Se vienen dos grandes autoras, pues que de libros que no están en el mercado colombiano, luego sus casas editoriales los van a publicar para el resto unos meses después, pero nuestros suscriptores van a tener ese privilegio. Nuestra alianza también, donde nuestros suscriptores van a poder empezar a encontrar literatura al margen por la HJCK en nuestra revista, porque también ha funcionado llevarlos a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, Claro. para Carson McCullers hay una versión de la película que está disponible, inclusive con subtítulos en español, en el archivo de la Biblioteca del Congreso
de Estados Unidos y le pusimos el QR y la gente pudo ver la película o luego la Wow, recomendación en Netflix de Rosario Castellanos. Entonces, a la gente también le gusta ir a más. Es como una claro, red una linda, red. ajá, unos tejidos que se van tejiendo. Y bueno, también nos tiene aquí a nosotras aquí en que podamos ir y volver y aprovechar un contenido maravilloso que ustedes tienen y han hecho y que seguramente nuestros suscriptores van a querer conocer y seguramente algunos no los conocen y van a poder acceder a ellos. Maravillosos, Andrés. Para terminar, me gustaría saber cómo se acercan a estos autores que recomiendan los libros, cómo llegan ustedes a ellos. Ay, pues tanto como siempre, buscando gente, ayuda, desde redes sociales, contacto con los agentes, con los editores. Había muchos que, por ejemplo, Leonardo nunca había podido venir a la Feria del Libro de Bogotá por la altura, Elena Poniatowska por la ADE. Empecé con ellos dos que tenía sus contactos, que admiraba, que quería, pues para mí Elena también y además que la respuesta es un mail, los dos súper generosos porque también yo les expliqué desde Gmail, o sea, como imagínense esto y su generosidad y su confianza y su amor por esto, de verdad que no tengo palabras para agradecerles porque creyeron y dijeron sí de una. Y de resto, pues como una lista de deseos. Literal, yo tengo Claro. mi lista de deseos de curadores, donde algunos no, muchísimas gracias por N razones, y otros muy generosos que también creen en esto, también saben que esto se nutre, ¿no? O sea, si creen en los libros, si creen en la lectura, si quieren seguir siendo escritores también, Claro. como que es nutrir, es poner algo también en ese espacio que seguro se les va a devolver, inclusive a ellos como autores, pues lo que hace es que la gente también quiere leer sobre sus libros, ¿no? Cuando Leonardo Padura estuvo en la charla, pues todo el mundo le decía a Leonardo que es esta maravilla de tenerte y mucha de la conversación también fue sobre los libros de él, porque pues aprovechar a tener un autor Claro. de este tamaño sobre esto. Tenemos una sorpresa para que también nos han pedido y venimos con curador colombiano para cerrar el año. Eh, y se viene el otro año también con grandes curadores y curadoras. Lo que buscamos con Tinta también es un viaje por el mundo, ¿no? Ajá. ¿Qué es eso que nos logra traer? Porque pues, de nada sigue seguir como peleando o publicando lo que ya hay y Sí como pelear sabemos. espacios de cosas que ya hay en librerías, sino pues qué maravilla viajar, literal, hemos hecho un viaje, no por todos los continentes, pero ya casi, y lo seguiremos haciendo, tanto con los curadores como con los libros de pues las nacionalidades, digamos, de los autores que publicamos. Sandra, para terminar, quisiera que invitaras a las personas del HJCK y a todos los que se conectan en nuestro canal, que bueno, cada vez como que lo que me gusta de las nuevas tecnologías es que pareciera que a veces fueran muy abrumadoras, pero también nos han permitido crear unas comunidades que no pensábamos que existían. Por ejemplo, en WhatsApp del HJCK ya son cerca de 40.000 usuarios, suscriptores, que les interesan las películas que salen, o sea, todo lo que tiene que ver con la cultura y a veces uno pensaría que somos muy poquitos o que somos unos únicos individuos y resulta que hay un montón de gente a la que le gusta y me gustaría que vos invitaras a las personas, bueno, a que se acerquen a Tinta y que se acerquen a la lectura en general y a estos procesos culturales. Bueno, pues los invito primero a Tinta y nos pueden seguir, vuelvo a hacerlo, los invito primero a Tinta. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook con @Tinta Club del Libro o nuestra página web que es www.tintaclubdellibro.com. E invitarlos a leer. Yo creo que ustedes saben lo que hace la lectura por uno. Yo, por ejemplo, cuando murió mi hermano, siento que encontré refugio y sosiego, como llenar ese vacío a través de los libros y ha sido lo que me ha enamorado de la lectura y de los libros. Tinta también me ha enseñado que puedo leer para divertirme, en vez de ver una serie de Netflix, simplemente
pasar 2 horas leyendo la serie, ¿no? Que me estoy viendo así que de suspenso y que quiero que termine, saber cómo va a terminar y si sí va a pasar. Em, Creo que esa capacidad de ponernos al lado del otro nos la dan los libros de pensar e imaginar esa vida que le ha tocado vivir a los personajes, sea ficción, sea inspirado en la realidad, es algo que por lo menos intenta invitar la empatía. Como hablamos un poco, no es garantía, pero yo sí creo que sucede, lloramos con ellos, reímos con ellos y espero que se acerquen, reciban los libros, estos personajes y a Tinta como un compañero más de la vida, porque pues así debe ser, es simplemente que permitan que la lectura de los libros les acompañe en la vida y pues siempre ir con un librito en la cartera, en la mano, tenerlo como acompañante y volver y se vale si uno no le gustó y quieren empezar otro. A mí me tomó Claro. mucho tiempo leer un libro que está catalogado en mí como uno de los mejores libros, que es El último encuentro de Sándor Márai, y lo tenía en mi biblioteca y lo cogí un día para un viaje que tenía y me lo devoré en 2 días y medio y fue como tuve esto en la biblioteca todo el tiempo y no lo había leído. Pero así es la vida, así son los encuentros con los libros y que lo importante es tener una mente dispuesta y abierta y que se dejen sorprender, que es lo que hacemos también con Tinta, sorprenderlos con lecturas, con autores y con curadores que de cierta manera sí nos garantizan el libro que vamos a leer en medio de todo este universo literario tan enorme que se publica en el mundo, pues ¿por qué sí leer estos que les mandamos? Entonces, pues ojalá se den la oportunidad de echar un vistazo. Cualquier duda, pues nos pueden preguntar a través de los chats que hay. También hay una comunidad de WhatsApp que estamos creando solo con suscriptores, pero también los tenemos ahí informados de todas las cosas que estamos haciendo y creciendo con ustedes. Sandra, muchísimas gracias por estar aquí en la HJCK. Sé que de parte de ambos nombres, tanto Tinta como HJCK, van a venir cosas muy lindas. Me alegra siempre conversar con personas que están pues como en la misma onda, Sandra, y que pensamos siempre, no hagámoslo juntos y de pronto es mucho más grande y el impacto también genera una cierta emoción. En un momento también hay mucha como desilusión y desesperanza. La literatura siempre trae nuevas formas de creer en la ternura, en el amor, como en estos sentimientos un poco inexplorados últimamente. Entonces te agradezco mucho estar acá. Gracias a ti por la invitación y nos vemos pronto. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @la HJCK. HJCK, el arte de escuchar.